Ya recibimos a quien integra el directorio del INED, del Instituto Nacional de Educación o de Evaluación Educativa, mejor dicho, Pablo Cayota. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. A propósito de este informe que les contábamos, generó, bueno, por allí bastantes críticas por parte de autoridades del CODICEN. Ahora nos va a explicar por qué. ¿Cuántos años ya en el ámbito educativo en general? Su trayectoria personal, le pregunto. Lo personal, sí, yo hace cerca de 40 años que estoy trabajando en el ámbito educativo. Soy profesor egresado del IPA, pero he trabajado en ámbitos de dirección y de orientación, de asesoramiento, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Recuerde de forma breve, porque así uno entiende un poco cómo son, ¿no? Cómo se compone, digamos, la situación de la educación, para entender por qué algunos se irritan con este informe y otros, por el contrario, lo ven como un insumo importante. ¿Para qué se crea este Instituto de Evaluación Educativa y con qué fin? El instituto se creó por la ley del 2008, la ley de educación, pero recién se puso en funcionamiento a partir del 2012. En ese sentido, es una legislación que viene un poco atrasada en comparación con otros países de América Latina, que ya tenían institutos de evaluación para monitorear todo el desarrollo del sistema educativo, obligatorio, desde educación inicial a bachillerato. En el Uruguay, este instituto tiene un carácter autónomo, independiente, porque necesita esas características para poder hacer un informe con una mirada objetiva sobre lo que sucede. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin con respecto, por ejemplo, a las autoridades de CODICEN cuando les llega el informe? ¿El trabajar en conjunto, el ofrecer soluciones únicamente en hacer una evaluación y simplemente desplegar, bueno, una foto, ¿verdad?, de esa situación? El fin, de acuerdo a lo que establece la ley y el propio estatuto del INED y su plan estratégico, es en primer lugar contribuir a la defensa del derecho a la educación de niños y jóvenes en Uruguay. No somos un organismo asesor del CODICEN exclusivamente. Nuestros informes están dirigidos a las autoridades de la educación, están dirigidas a la ciudadanía, a los actores docentes, porque creemos que es un insumo que todos tenemos derecho a saber qué es lo que sucede con la educación en este país. Y esto se hace desde un lugar de autonomía e independencia. Y por supuesto que tenemos la esperanza y la convicción de que es un insumo muy importante para que las autoridades puedan tomar, puedan revisar sus políticas, puedan confirmar aciertos y preguntarse por problemas que el sistema educativo muestra. Ahora, disculpe, Neto, cuando hace las críticas al informe, justamente dice que no sirve como insumo porque es fragmentado, porque no hace una evaluación de las políticas aplicadas, porque lo que muestra como resultado, en realidad, estoy reproduciendo casi textualmente las palabras de Wilson Neto, no está vinculado a una evaluación de las políticas públicas que permitieron los resultados mejores o peores. Es todo lo contrario a lo que usted dice. Bueno, yo invito a la teleaudiencia a que ingrese a la página web del INED, está colgado el informe y lo lea y lo estudie. Un informe que habla tiene un capítulo de aprendizajes con las pruebas aristas, tanto en primaria como en secundaria, que no había evaluaciones nacionales de aprendizaje desde el año 1999. Yo me pregunto, ¿eso no contribuye a la política educativa del país? Saber qué aprenden y qué no aprenden los niños de tercero y sexto de primaria y los jóvenes de 15 años, ¿no contribuye a repensar si lo que estamos haciendo es el camino correcto o hay cuestiones a mejorar? Claro, que no apunte a la integralidad de la educación no quiere decir tampoco que esos datos, digamos, bueno, sean invalidados. Un poco eso también quiere decir, porque en este informe no puede estar todo. Bueno, ustedes hicieron una selección de a dónde poner el ojo, en definitiva, para una evaluación. ¿Cómo es ese trabajo también? Yo le pregunto a Neto y a cualquier académico que investigue la realidad en el Uruguay, ¿es posible hacer un informe sobre todo de una vez? ¿O cualquier informe o estudio siempre implica un recorte de la realidad? Es inevitable, cualquier científico busca una porción y tiene que necesariamente hacer un recorte de la realidad para poder transmitirla. Otra cosa es que ese recorte de la realidad que ha realizado el INED
no sea del agrado del presidente del CODICEN. Lo que sucede es que la ley le otorga al INED la potestad de hacer los informes de evaluación sobre lo que el INED considera que es pertinente a los efectos de cuidar este derecho a la educación. ¿La ANEP no le da datos? ¿Es así? ¿Qué pasa con esta restricción de datos a los que ustedes tienen acceso también? Nosotros hemos batallado muchísimo con la ANEP y le consta a las autoridades del CODICEN en la búsqueda de datos que hemos recibido algunos y otros ha resultado bastante complejo obtenerlos. Y no adjudicamos intenciones, pero hay algunas informaciones que hace tiempo estamos tratando de conseguir y que se hace dificultoso. En el caso, por ejemplo, de algunos organismos es más fácil, con respecto a otros es más difícil, pero en definitiva la ley... Pero es un derecho que se tiene. Es un derecho y es una obligación. Claro, entonces... O sea, el problema es que a veces ni siquiera la información está suficientemente procesada al interior del propio sistema. Entonces, a veces no es que no se quiera dar la información, sino que a veces es complejo que el propio sistema la tenga procesada. O sea, este informe, para dejarme bastante claro, es un informe sobre primaria y ciclo básico. No está la UTU. No, incluye la UTU en los siguientes aspectos. Cuando nosotros evaluamos en aristas los aprendizajes en tercero de media, eso incluye ciclo básico de secundaria, ciclo básico de UTU y FPB, que es otra modalidad de UTU. Es decir que los informes sobre aprendizaje incluyen a toda la enseñanza, tanto técnica como la enseñanza secundaria. Cuando hablamos de egresos de bachillerato y de ingresos a la enseñanza media, estamos hablando de enseñanza secundaria y enseñanza técnica. O sea que información sobre la enseñanza técnica está en el informe. Bien, vamos a ir con algunos datos específicos que arrojó este informe, que, bueno, las críticas ya las sabemos. Un poco para resumir, dicen, ponen el foco en lo malo y no en lo bueno. Por otro lado, hay un reconocimiento, sí, de que, claro, el acceso a la educación, sobre todo, por ejemplo, en educación inicial, ha sido muy grande en los últimos años. Sin duda. Se ha universalizado de forma notoria. Ahora, una vez que se logra eso, lógicamente que después se empieza a ¿no? hilar más fino en, bueno, pero ahora, ¿qué tipo de contenidos reciben? ¿De qué manera logran capitalizar ese conocimiento? Obviamente que también después las exigencias van siendo mayores en materia de educación. Concretamente, ¿qué cosas le han preocupado como Instituto de Evaluación Educativa de la información que ustedes han logrado procesar en este informe? Hay un eje transversal a todo el informe y por eso no se puede decir que el informe no tenga una mirada integral sobre la educación, porque hay un problema que cruza todo el sistema educativo y es la inequidad. Por eso decir que el informe no refiere a políticas, a cuestiones integrales, es falso. Como tan falso es decir que el informe no reconoce elementos positivos de avance que han habido. Lo que sucede es que eso que cruza todo el sistema educativo es la inequidad. La inequidad de los resultados en el egreso de educación media superior e inequidad en los aprendizajes. Lamentablemente en el Uruguay aprenden más los que tienen más y aprenden menos los que tienen menos. ¿Y a qué refiere eso? A ver si lo puede explicar. ¿Por qué? Refiere a que los alumnos que provienen de zonas cuyo nivel de contexto socioeconómico es bajo, los resultados de aprendizaje son bajos. ¿Y se debe a qué? ¿A que faltan a clase? ¿A que los docentes no están igual de preparados que en otros ámbitos donde el nivel socioeconómico es mayor? ¿A qué corresponde esa inequidad? Corresponde a que el sistema no logra revertir el lugar de origen. Es decir, si yo no sé algo, el sistema educativo no tiene la fuerza suficiente para generar condiciones de igualdad en el egreso, una vez que transcurre por el sistema educativo. En el Uruguay mejoraron los índices de pobreza, de indigencia, de distribución del ingreso en los últimos años. Sin embargo, el sistema educativo no logró acompasar ese ritmo de mejora de los indicadores sociales con resultados educativos. ¿Por qué? Porque es un problema complejo y difícil de resolver. Porque hay que reformular la pedagogía, hay que construir nuevos programas. No quiere decir que no se haya hecho nada.
Ha habido intentos, hay programas, sobre todo en primaria, maestro comunitario, escuelas Aprender, ha habido horas de tutoría en los centros educativos de secundaria, pero eso es insuficiente, porque si el Uruguay no resuelve este problema, y para eso va a tener que hacer un esfuerzo enorme, porque es un problema verdaderamente complejo. A eso quería llegar. Lamentablemente estamos en una época donde todo se tiñe con lo político electoral, y ni que hablar, la educación es uno de los temas de campaña. Creo que nadie puede dejar de reconocer que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo presupuestal importante para el crecimiento de lo que es el dinero que se destina a la educación. Sí. Ahora, lo que no está tan claro es si el dinero ese que se incrementó explica el resultado o lo poco que se ha mejorado, si se debería gestionar mejor e invertir mejor para conseguir mejores resultados. Pensando para el futuro, desde el INED, ¿qué es lo que consideran que hay que hacer? ¿Es un tema presupuestal, de más profesores, más escuela, más acompañamiento pedagógico, o es un tema de lo que se invierte, gastarlo mejor? El presupuesto educativo ha crecido de manera exponencial en los últimos años, también el salario docente. Y eso ha sido muy bueno. Se ha mejorado la infraestructura, hay más cargos docentes, todo eso es una realidad. Lo que sucede es que eso todavía no ha logrado mover la aguja de la inequidad de manera suficiente. Mirando hacia el futuro, no es el INED el que tiene que definir las políticas. Estaríamos fuera de la ley si nos metemos nosotros como instituto a definir las políticas. Lo que no dudamos desde el INED es que los recursos, por ejemplo, asignados a la educación, que han aumentado, tienen que seguir aumentando. ¿Qué es lo único que hay para hacer para mejorar la educación? No. Es una condición necesaria la mejora de los recursos, pero no alcanza con eso. No alcanza con mejorar los recursos. Es condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, en ese marco hay mucho para hacer. Hay pistas en el informe sobre cómo trabajar con la profesión docente, mejorar la profesión docente, mejorar su lugar dentro de los centros educativos, cómo mejorar la asignación presupuestal, cómo mejorar los aprendizajes. Me parece que son todos aspectos que el país va a necesitar acuerdos amplios para poder llevar adelante los cambios necesarios. ¿Cree que, por ejemplo, este sistema de tiempo completo, que es algo que se viene discutiendo mucho en estos meses, puede hacer una diferencia en aquellos contextos socioeconómicos más vulnerables, justamente porque se pone más tiempo, más, digamos, cantidad de horas también en aquellos contextos que quizás más lo necesitan? No es algo típico, además de las instituciones privadas, que sí lo tienen, que sí lo ofrecen. El tiempo completo es un instrumento posible para mejorar las políticas. Pero tiempo completo ha ido avanzando. Lo que sucede es que ese tiempo completo no puede ser más de lo mismo. Es decir, es necesario el tiempo completo, es necesario ampliarlo también cada vez más a nivel también de la enseñanza media, pero no puede ser solo más de lo mismo. Es necesario también reformular, recrear la profesión docente junto con los docentes en el marco de generar otros apoyos. Bien. Para que el sistema educativo pueda cumplir su objetivo de mejorar los aprendizajes. Y con respecto al ausentismo docente, que también se habló bastante de eso, porque sobre todo los docentes más jóvenes, los menores de 40, serían aquellos que se ha constatado tendrían más cantidad de ausentismo, aquellos docentes con más trayectoria, con más experiencia, muchos de ellos casi que no tienen faltas, ¿no? Que sería un quinto de los docentes. ¿Qué pasa con el ausentismo? Hablan del ausentismo de los niños, pero también de los docentes. Sí, hay un 11% de inasistencias, equivalente a un 11% de los 180 días de clase que tiene primaria. Estamos hablando ahora de primaria, no hay información sobre secundaria, pero bueno, son estudios que seguiremos haciendo en el futuro y creemos que es una realidad de la profesión docente en el Uruguay. No es esto para culpabilizar a los maestros, porque como bien decías, hay un quinto de maestras, 0 falta, y un poquito más de un quinto con más de 20 faltas, y el 40% son por razones médicas. Y dentro de las razones médicas hay razones psiquiátricas y enfermedades articulares que revelan, ¿qué cosa? Que los maestros son malas personas que no quieren ir a trabajar. No, que tienen estrés. Sino que es una profesión en donde están poniendo el cuerpo las maestras cada día que abren la puerta del salón de clase.
Entonces, no es un problema de los maestros, es un problema del sistema educativo que tiene que encontrar caminos para proteger esta profesión. Y por eso el INED está haciendo un estudio sobre salud ocupacional, que sus resultados estarán el año próximo, que pensamos también proponer estrategias para, digamos, acolchonar estos déficits de la profesión. Sobre eso, una cosa que me pareció interesante del informe es que de alguna forma, a la hora de elegir una profesión, cuando se elige ser maestro o ser profesor, de alguna manera son aquellos que están por debajo de los niveles máximos de notas, digamos. ¿Hay una relación entre los malos maestros y los malos resultados? La profesión docente es fundamental. Ya hay estudios internacionales que lo avalan. El techo de la calidad de un sistema educativo está dado por la calidad de sus maestros. Nosotros no es que tengamos maestros de mala calidad. Como en todo área hay maestros muy buenos y todavía hay mucho para mejorar, pero sobre todo para enfrentar los nuevos problemas que tenemos en el sistema educativo, hay que generar una política de profesionalización permanente de la profesión. Hay esfuerzos en esa dirección. Hay que echarle mano a formación docente, entonces. Sin duda, pero eso se ha empezado a hacer, hay que profundizarlo, hay que transformar la profesión docente en universitaria, sin duda, y creemos que eso no es que tenemos el gran desafío de reclutar a los docentes, a los aspirantes a ser docentes, entre los mejores alumnos del sistema educativo. Para eso hay que pagarle más. Eso no es lo que está sucediendo hoy. Claro. Hay que pagarle es fuerte más. ese dato también, ¿no? Claro. O sea, los de peor nivel cultural No son los los más aspirantes a la profesión Claro, docente. no es que sean los peores, sino comparando los que ingresan a las universidades y los que ingresan a formación docente, tienen más alto nivel los que ingresan a las universidades que los que ingresan a formación docente. Bien, Entonces, pero eso quizás tiene que ver con eso, ¿no? De jerarquizar la profesión docente. mejorar con el salario, estatus. generar mejores condiciones de trabajo. Fue lo etcétera. primero que hicieron Bien. los países de punta Claro. a Como nivel Finlandia. Primero lo Singapur. primero. Primero, buenos Sí, docentes, sí. bien remunerados, con alto estatus social, Bueno, él con recordaba que su reconocimiento. padre, que allá en los 60 fue profesor De literatura. podía mantener una familia en aquel momento de 4 hijos como profesor. Un profesor como maestro. ganaba lo que un Casi un como un diputado. senador. Un Sole. senador. Casi, claro. Y miren ahora la realidad. El maestro o el profesor del barrio era el referente figura. para un montón de cosas. No solamente para, de repente, tengo mi hijo que tiene un problema en matemática y le ayuda a hacer un... No, tengo un problema familiar, era Sin alguien duda. respetado. Hoy en el sigue barrio. habiendo héroes anónimos que no siempre se conocen en todos los rincones del país. Como siempre sucede, y por supuesto que las generalizaciones nunca son representativas de todo un grupo, ni mucho Exacto. menos, pero bueno, a veces hay que centrarse también. Yo soy muy de centrarme en lo que falta o en las críticas, porque me parece que de ahí se avanza, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo como un insumo. Nos tenemos que indignar con la injusticia, no para enojarnos, Claro, sino sino para que para eso sea un prepararlo. motor para decir esto lo podemos cambiar. Igual hay no un dato- naturalicemos lo que está mal. Igual hay un dato que también es cierto. Vamos a tomar de alguna manera algunas cosas epistemológicas del informe. Por un lado, llamémosle herederos a aquellas personas que vienen de padre y madre universitarios. Y llamémosle mutantes a aquellas personas que sus padres no llegaron a ser universitarios. En los últimos 10 años, en la universidad hay un crecimiento sostenido de mutantes, de Sin aquellas duda. personas que vienen de un nivel más bajo. También hay que decirlo. Sin duda, eso ha sido un cambio muy importante. Hay que decirlo. Lo que sucede es que si egresan y pueden acceder a la universidad solo el 43% de los estudiantes del sistema, no podemos dejar de ver que ahí tenemos un problema. Muchísimas gracias, Pablo Cayota, Gracias a director ustedes. del INED, por habernos acompañado y ya tendremos otras instancias de diálogo para Mucho seguir gusto. profundizando.